Bueno, para hablar más de este tema de la reforma a la Guardia Nacional que se discute hoy en San Lázaro, me acompaña aquí en este foro. Voy a presentar primero a las mujeres. Está con nosotros Roxana Juárez. Roxana es especialista en seguridad y Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Roxana, Gracias por la acompañarnos. Y está también con nosotros el diputado federal panista, Guillermo Anaya. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Y se va a conectar en un rato más el aguerrido diputado morenista Arturo Ávila. Bueno, de entrada, hoy se discute, ¿no? En la Cámara de Diputados y parece que le van a dar, pues igual, ¿no? Va a pasar la planadora por ahí. Sí, como pasó en la reforma al Poder Judicial, pues nada más hacen como que escuchan, pero bueno, pues la justificación que ellos dan de que tienen la mayoría y que el pueblo los mandató, no escuchan, y bueno, pues va a pasar la planadora seguramente hoy en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos argumentos para votar en contra, anunciar nuestro voto en contra, para anunciar propuestas, reservas a los 12 artículos de la Constitución que se pretenden reformar. Roxana, tú que eres especialista, ¿por qué quizás sí o por qué definitivamente no es una buena idea? A ver, la mala idea desde el principio fue haber eliminado la Policía Federal. Como sabemos, bueno, estos cuerpos policiales federales no se hacen de la noche a la mañana. Y era la mejor policía que había, con todo y sus problemas. Claro, ¿no? y había que haber quizá unos controles de corrupción, transparencia, esta rendición de cuentas. Digo, tenemos un sistema de anticorrupción en México que nunca ha funcionado al 100%, que algunos estados lo tienen, otros no, que realmente nunca se impulsó su funcionamiento en su totalidad. Entonces, bueno, pues eso permea en todas las otras instituciones, en el sistema político en sí mismo del país. Y por ende, bueno, la Policía Federal sí tenía fallas, pero estructuralmente estaba muy bien armada. Teníamos, se tenía ya un profesionalismo, una identidad de un cuerpo policial que conseguir identidad de las personas que todavía la Guardia Nacional estoy segura que no la tiene, es muy complicado. Entonces, desaparecerla para hacer otra cosa nueva, esa ya fue de entrada una mala idea. La segunda mala idea es que en vez de tratar de que esto paulatinamente se fuera a manos civiles, fuera totalmente civil. Que esa fue supuestamente lo que se nos dijo que iba a ocurrir. Claro. En el 19. En el 19. Exacto. Pues no, ya nos venimos a dar cuenta que ahora se confirma. Por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas apoyaban a las operaciones contra el narcotráfico, bueno, era así como excepcional y era, como dice la ley, en coadyuvancia, en apoyo, porque lo solicitaron los civiles. Pero en este caso ya estamos hablando de lleno de una seguridad pública en manos de los militares, manejado por la Sedena, que tampoco a las Fuerzas Armadas les viene bien tener esta responsabilidad tan grande. ¿No les viene bien? ¿Cómo? ¿Qué estarían pensando ellos, Roxana? Pues digo, además de todas las tareas que ya les asignaron, ¿no? Sí, pareciera que de primer momento, pareciera que el presupuesto, el hecho de tener un gran presupuesto en la Guardia Nacional es interesante. Y usado a discreción, ¿no? Claro, y sobre todo porque para las Fuerzas Armadas sus activos más importantes es presupuesto y personal. Entonces, viéndolo de manera abstracta, me parece que podría sonar muy interesante. Sin embargo, las misiones y la naturaleza de las Fuerzas Armadas empieza a diluirse porque tienen un gran activo de personal y de recursos invertidos en la seguridad pública, que no es su misión original. Si uno ahora, tu público ahora mira la Constitución, ¿qué le puedo decir al diputado? Uno se va a dar cuenta que está toda parchada porque tenían toda la idea de hacer los cambios de Guardia Nacional. El concepto de Guardia Nacional ya existía en la Constitución. Pudieron haber hecho como una especie de estado de excepción y hacer una Guardia Nacional, pero con la idea de que esto fuera temporal. El problema es que ya está aquí, va a estar en manos de los militares, con una Secretaría de Seguridad Pública también recién creada, con un mando que qué va a hacer con militares a su cargo o no están a su cargo o va a poder disponer. No queda claro, ¿no? No,
lo que pasó en Guanajuato, el problema de Guanajuato, precisamente la violencia, es porque no quedaba claro si el tema del robo de combustible era federal o era estatal. Resultado, aquí tenemos miles de muertos por esos espacios y esa falta de definición en la ley. Guillermo. Pues mira, primero, esto confirma el fracaso brutal en el tema de seguridad, de darnos paz a los mexicanos. Es el sexenio más violento, con alrededor de 200,000 homicidios dolosos. Es un fracaso total. Y, como bien lo platicábamos hace un momento, en el 2019 fue cuando se hizo un consenso para que se creara la Guardia Nacional y fuera temporal. Es decir, que en el tema de seguridad pública, las Fuerzas Armadas su inclusión son temporales. Porque el mayor fundamento en el mundo, no nada más en México, en el mundo, el perfil de un policía, pues es un perfil distinto, una preparación distinta, una capacitación distinta diferente, de un policía civil a un policía, a un militar de las Fuerzas Armadas. Lo que va a pasar ahora es que van a dejar a un lado ese gran consenso que se hizo para que fuera permanente y estar fortaleciendo, capacitando con recursos a las policías estatales y a las policías municipales. Antes había fondos del presupuesto federal para fortalecer y capacitar, para darles armamento, para que estuvieran en una mejoría constante las policías estatales. Tampoco. No había venido ocurriendo. Decirlo, Así es. Pero en este sexenio en especial se dejó a la suerte a las policías estatales y a los municipales. No es casualidad que la Guardia Nacional, la Policía Nacional militarizada, ya en estos 6 años no ha dado resultados, que el crimen organizado controle territorios completos en nuestro país. Y estamos hablando de Michoacán, estamos hablando hoy de Sinaloa, la crisis que se está viviendo en Sinaloa o en Tabasco o en cualquier parte de la República, con excepciones como Coahuila, por ejemplo, de donde yo vengo. Pero hoy tenemos un problema muy serio, dándole todo el poder y la fuerza, faltando a su palabra el propio presidente, porque él dijo que iba a regresar a los militares a los cuarteles, y hoy pues estamos viendo que fuera máscaras. Va a militarizar a la policía, y eso es un riesgo para los derechos humanos, para los tratados internacionales, para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y bueno, pues todos estos riesgos se le han venido advirtiendo durante años y no han hecho caso y no escuchan, y tienen una soberbia enorme con el triunfo que se les dio este pasado 2 de junio. Y bueno, pues lo que vamos a ver hoy es inminente la aprobación y la militarización de las Fuerzas Armadas. ¿El término es apropiado, Roxana? ¿Militarización? Pues hay una discusión ahí al respecto, ¿no? Sí. Este concepto realmente tiene desde los teóricos Bax y estos pensadores, los analistas de las Fuerzas Armadas, y está muy circunscrito a cuestiones de guerra, ¿no? Porque surgió después en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. El asunto es que cada país ha ido acuñando su concepto de militarización, igual que seguridad interior, seguridad nacional, y ahora nos encontramos frente a un concepto que que solo está cobrando vida en su semántica por todo lo que está pasando. A mí me parece que es un concepto que como dijo el diputado, tiene mucho que ver con en general con el asunto de que algunas esferas, digamos, de civiles se están convirtiendo están en manos de militares. Esto nos está orillando a tener unas relaciones civiles militares, que ese concepto significa que hay un control civil sobre los militares, sobre sus Fuerzas Armadas, en un contexto democrático. Entonces, este control está viéndose afectado, vulnerado, porque estamos teniendo un momento en el que los militares tomarán demasiadas decisiones sin estos equilibrios, que ya vimos desde el sexenio anterior, estos equilibrios en el poder que no están existiendo y que preocupan, porque ¿dónde está? A mí me cuesta trabajo entender, por ejemplo, en medio de esta coyuntura, dónde está estos procesos de transparencia, rendición de cuentas, cuestiones de corrupción,
que por favor, que vengan acompañados con todo esto que se va a hacer de todas formas, por lo que dice el diputado. Pues digo, es que parece inminente, ¿no? Vamos a repetir la historia de la reforma judicial, ¿no? Sí, y hoy parece que ya tienen los votos en el Senado, que no lo tenían. Yunes ayer estuvo visitando a la doctora. Sí, ya lo ¿no? tendrán en el Senado, que era la esperanza de frenar ahí esta iniciativa. Y bueno, lo que platicábamos hace un momento que no hay que perder de vista es la estrategia de seguridad a lo largo de estos 6 años ha sido un fracaso brutal. No se puede ocultar ¿Cuál fue este la fracaso. estrategia? Es que abrazos a los que dan balazos, eso no dio resultado. Pero además lo que decía hace un momento, faltó a su palabra y faltó a la historia. Es decir, dijeron que iban a resguardar a los militares en los cuarteles para fortalecer a las policías estatales. Se les dio 5 años para fortalecerla. Pero ¿por qué no se fortaleció? ¿Por qué sigue habiendo corrupción enorme en las policías estatales y municipales? Pero además, muchas de ellas controladas por el crimen porque no tienen la capacidad de respuesta, porque no tienen el armamento, la capacitación constante. Decía hace un momento también Adela y Roxana que había antes fondos del presupuesto federal para apoyar en estas tareas de la Policía Estatal y Municipal. Estos fondos vinieron desapareciendo en estos 6 años. Dejaron a la suerte. Entonces, hay estados que invierten, pero hay estados que no invierten de su propio presupuesto. ¿No? Pero hay estados que dicen, no, pues yo no tengo recursos y entonces pues ahí se va a su suerte las policías estatales ahí pues haciendo lo que pueden con las uñas y las policías municipales en más de 2,400 ayuntamientos. Pues imagínate, primero, cuánto ganan. Segundo, la capacitación. Entonces es un desastre esta estrategia durante estos 6 años y lo quieren componer militarizando a las fuerzas, a la policía. Es decir, las fuerzas armadas solamente se van a cambiar de uniforme, pero no están preparadas ni capacitadas para estar vigilando, para tener prevención del delito, para la investigación. Y bueno, pues ahorita lo platicaba Roxana, ¿cómo van a embonarse con las fiscalías, con mandos civiles, con la Guardia Nacional, con militares? Va a ser un desastre esa coordinación, con la facultad investigadora que le van a dar a la Guardia Nacional. Va a ser un verdadero desastre porque no hay estrategia y porque no se escuchan las voces especializadas de los académicos de la ni ninguna Sheinbaum, fuerza. Tampoco. ¿No? Sí, no, Roxana. No, el problema es que, bueno, uno podría decir, bueno, ya hay una curva de aprendizaje porque hubo una estrategia en el sexenio anterior, pero no hubo estrategia. O sea, tendrá que, de veras, hacer ahora sí una estrategia. A ver, lo que yo entiendo es que solamente se va a llevar a la Constitución lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Sí. Así es, exactamente. Exactamente. Así es. Es decir, sí, ya probamos en este sexenio de López Obrador que esto no funcionó. Y en lugar de visualizar lo que no funcionó, cómo lo podemos mejorar, escuchar las voces, los académicos, los expertos, las experiencias internacionales, no. Oídos sordos, no los veo, no los oigo, y van directo al desfiladero porque pues no están escuchando las estrategias que han funcionado en otros países o en algún otro estado de nuestro país, sino que esto ya no dio resultado y vamos a hacer exactamente lo mismo. El resultado, si haces lo mismo, pues va a ser un fracaso brutal esta estrategia de seguridad pública. Pues sí, ha sido la administración más violenta, Roxana. Sí, absolutamente. Sí, me parece que... Y los militares están entrenados para otra función. Así es. ¿No? Así Yo es. creo que de pronto no saben ni cómo actuar y por eso vemos lo que hemos visto. Mira, no, y te pongo un ejemplo simplemente pensando en la distracción, digamos, en la desnaturalización de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el programa de seguridad nacional se hizo con Felipe Calderón, se hizo un programa de seguridad nacional, entonces nos permitió que el país se acercara a algunos conceptos de a ver qué entiende por una amenaza, antagonismo contra el país, etcétera. Y eso te define muchas cosas para poder hacer una estrategia de seguridad nacional, seguridad interior, etcétera. Después, con Peña Nieto, se hizo también el programa de seguridad nacional que lo mandata la ley de seguridad nacional. Ahí, por ejemplo, hubo muchos conceptos muy interesantes, pero uno de ellos que fue, me parece que de lo más rescatable en estos tiempos que estamos viviendo, es el concepto de seguridad interior, en donde define
¿Qué es seguridad interior? Esta es salvaguardar las instituciones, etcétera. En este sexenio, en el sexenio que está por concluir, no se hizo un programa de seguridad nacional. Es decir, nos quedamos en el limbo de la conceptualización de lo que queríamos como de seguridad. Uh-huh. Entonces, ¿cómo íbamos a tener una estrategia si no teníamos esto? Y tampoco teníamos una agenda de riesgos. No teníamos una agenda de riesgos para saber cuáles eran los riesgos a los que nos enfrentábamos en 6 años, 2 años, 1 año. Seguramente las Fuerzas Armadas sí hicieron su propia agenda de riesgos porque ellos hacen esto. Pues Sí, siempre. Pero en el caso de los civiles, el problema es que no están haciendo su tarea en términos de seguridad, ni siquiera para conceptualizar qué es lo que nos puede a nosotros afectar. Eso a mí me parece gravísimo. Mientras que las Fuerzas Armadas están haciendo toda la planeación de lo que se les está ordenando. ¿Qué está pasando? Que las relaciones civiles-militares están cojas porque los civiles no están haciendo su trabajo y las Fuerzas Armadas están avanzando en un entendido de los civiles que creen que es seguridad, pero que no es eso. Porque nos están robando nuestros recursos marítimos, todos los barcos pesqueros que vienen de quién sabe dónde. ¿Por qué? Porque nuestros cielos los vuela quién sabe quién. Porque los radares, seguramente hay radares mucho más potentes que nosotros no tenemos ni siquiera radares que nos permitan explicarnos qué va a pasar en términos meteorológicos propios. Dependemos de los Estados Unidos en ese sentido. Entonces, creo yo que tenemos un gran problema y muchos problemas, y una gran tarea, entonces, pero que se ha ido ¿cómo se va a resolver? ¿No? ¿Cómo se va a resolver el principal problema que tenemos en México? Es decir, la seguridad hoy es lo que más le preocupa a los mexicanos. Y nos vamos estado por estado, pues. Y lo que platicábamos hace un momento, el abandono pareciera cosa menor. Las policías estatales y municipales, luego vemos qué hacemos con ellas, pero la verdad es que se ha venido deteriorando. Claro, y se han venido deteriorando porque no hay la capacitación, el recurso, la preparación para ir mejorando, que esa era la estrategia o el fin de esta estrategia de tener temporalmente a las Fuerzas Armadas haciendo la labor de policía. Y bueno, pues hoy lo que vamos a ver, lo que platicábamos en esta reforma de los 12 artículos, pues ya no es la temporalidad de las Fuerzas Armadas haciendo las tareas de policía, sino que ya es una estrategia para que estén permanentemente. Y eso es muy peligroso porque lo que platicábamos, no están preparados para ello. Las Fuerzas Armadas siguen instrucciones y no van a poder coordinarse con las fiscalías estatales, las federales, porque va a haber una descoordinación brutal. Y bueno, pues esto que pareciera inminente el día de hoy, que pase en la Cámara de Diputados y la próxima semana a partir del lunes en la Cámara de Senadores, pues estaremos viendo cómo a la suerte dejarán a los estados y a los municipios como estos 6 años. Ahora, escuchamos una confesión de parte, ¿no? En Sinaloa, por parte del comandante, donde dijo, a pregunta expresa, de cuándo se va a terminar esta violencia y su respuesta. Depende de ellos. Cuando los criminales quieran, ¿no? Es una confesión de parte, claudicaron. Claro, absolutamente. Sí, y es en gran medida el reflejo de la posición del presidente que está por concluir su mandato. Me parece que así es. Y ellos siguieron al pie de la letra este tema de abrazos no balazos, que al final del día pues no nos llevó a esto. Porque hay 200,000 muertos. Así es. ¿no? Claro, así y el tema de los secuestros, la extorsión, claro. y el delito del fuero común, que es el 70%, el 80%, pues ahí va a seguir porque no se está fortaleciendo. Y entonces, pues a la suerte dejan a los ciudadanos, que eso es lo más preocupante, de verdad, Adela, Roxana y el auditorio. Lo preocupante es que están dejando a la suerte a los ciudadanos, indefensos. Sí, los no tienen a dónde ir. Pues Sinaloa dijo, bueno, ya regresan a clases. Y dijeron, no podemos mandar a nuestros niños a exponerse ahí. Aunque esté el ejército. Nada nos garantiza, claro, hasta que se arreglan los criminales entre ellos, se dividan el territorio, entonces ya volvemos a la paz platicar, narca, ¿no?
imagínate La qué paz peligro. narca, sí, exactamente, ¿no? La pax narca. Está durísimo ese término, pero es la realidad lo que estamos viendo. Sí. Ahora, Ay. ¿qué es lo que vamos a ver a continuación una vez que pase esta reforma? ¿Los militares en todos lados? Sí. Sí, pues ya está, la Guardia Nacional así está, nada más los militares en lugar de andar de verde pues van a cambiar de uniforme, pero ahora con más facultades de investigación, por ejemplo. Esas facultades de investigación para las carpetas de investigación que no están también capacitados Pero para la ello. defensa hace sus propias investigaciones también de siempre. Sí, pero ahora... ¿no? La Sedena. O sea. Sí, claro, eso siempre lo ha hecho, ¿no? Estas investigaciones que solamente ellos saben. Sí. Otro tema también que no hemos tocado es la opacidad. Bueno. Si hoy en este sexenio hemos batallado para tener datos concretos del tema de la seguridad, de todos los homicidios, de todas las extorsiones, de todos los delitos, pues ahora olvídate, ya no vas a tener ningún dato. Sí, no. Olvídate, ya no vas a saber los recursos, dónde se aplicaron. Con total Olvídate opacidad, de todo. ¿no? Total opacidad. Así es. De lo que sea en donde esté involucrado el ejército. Olvídate de todos los datos. Ahora, ¿qué opinan o qué estará pensando la gente que nos ve y que nos sigue? Porque, pues de pronto, el ejército sí da confianza a la gente. Sí, ¿no? absolutamente. Y dicen, no nos quiten al ejército. Así es. ¿no? ¿Qué estará pensando la gente de que estamos discutiendo en esta mesa que si sí, que si no, que si estén los militares o no? Si ellos lo que quieren quizá es eso. Y sobre todo en lugares pues tan convulsos, ¿no? Sí. No caigamos en ese falso debate. A ver, por eso. O sea, no caigamos en ese falso debate que entonces quieren que no estén los militares ayudando. Sí, queremos que estén ayudando, coadyuvando a las policías estatales, a los policías municipales, a los gobernadores, a los alcaldes, ayudando para que se siga preparando, capacitando y mejorando las municipales y los estatales. Pero no que estén permanentemente, porque esto es muy peligroso para el propio ciudadano. También el ciudadano ha visto en las colonias, en los barrios, en las comunidades, que llegan con abusos, con prepotencia, pues porque así está su capacitación y su preparación. Sí, la tropa no debe de estar muy contenta, ¿no? Así porque es. no saben Así es. cómo hacerle. Así es. Y luego más cuando les ordenan, pues no solamente no contestar, sino que pues estén ahí humillándose, el honor de los militares, dejarse mancillar y no contestar. Y entonces, pues eso tampoco tiene contento a la tropa, pues, ¿no? Porque, pues, estas humillaciones que hemos visto en todos los rincones de nuestro estado también es muy preocupante, porque hoy tienen una buena calificación el ejército, pues, los mejor pero luego los la vas a meter institución mejor calificada, los comparada vas a- con ustedes, por sí, ejemplo. con todos, absolutamente es de lo que nos queda. Sí. Lo peligroso, Adela, es que pues hoy la ciudadanía dice, ahí está el ejército, ahí está la marina, pues me da mucho más confianza que cualquier otra autoridad municipal o estatal, pero a lo largo de los años se va a ir desgastando, porque ahorita los tienen de albañiles, de jardineros, de constructores, y ahora van a estar en todas las calles todos los días. Y eso, hoy, esa imagen que tienen y esa buena reputación que tienen las Fuerzas Armadas, pues el día de mañana Podría va a tener desdibujarse. podría desdibujarse y seguramente se va a desdibujar porque va a haber muchas violaciones a los derechos humanos y mucha corrupción, y entonces se va a ir desdibujando esta imagen que tenemos. Y entonces ahora sí que, como diría el Chapulín Colorado, ¿quién nos va a ayudar? No sé, Roxana, a ver, en beneficio de la audiencia, de quienes nos ven, ¿por qué es tan peligroso? Pues no sé si emplear el término de militarización, pero bueno, cuando ves a los militares en todos lados, digo, me queda claro que eso es, ¿no? Sí, de hecho, bueno, esto que es muy interesante, esto que decía el diputado, porque ya a mí tuve la oportunidad de estar en el desfile del 16 de septiembre y la verdad es que yo quería ver la reacción de la gente. Yo tenía muchísimos años que no iba. La gente se emociona. Pues la es que gente da orgullo, la ¿no? gente Ver a tus sí, les soldados, aplaude sí. y bueno, sí, los adoran. A mí lo que me sorprendió
me impresionó fue el primer contingente que es el que salió del Zócalo y fue por Juárez, enfrente de Bellas Artes, y esto fue el de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional era, el contingente era gigantesco. Ya todas las armas después, y eso te manda un mensaje de que, a ver, la naturaleza de las Fuerzas Armadas, que es la defensa, los barcos de guerra, con litorales tan amplios que tenemos, el espacio Los aéreo, aviones, con claro. no tenemos más que, o sea, se está convirtiendo en policía. Y yo estoy segura que en el sentimiento, en la moral de los militares está que nunca quisieron ser policías, que ellos querían ser soldados, que ellos se entregaron Se su vida. prepararon para eso. Y además sus garantías individuales se anulan cuando eres soldado. Entonces estaban dispuestos a ello, pero como soldados, no como policías. Ahora, esto que dice el diputado es muy interesante porque el hecho de no tener el contrapeso de la transparencia, de mecanismos contra la corrupción, de mecanismos de auditoría, etcétera, a ellos mismos les perjudica. Porque ¿cómo vas a trabajar en una situación ganándote el tigre de la rifa con narcos, con crimen, con dineros, con activos, con todas estas cuestiones ilícitas? ¿Cómo vas a trabajar tranquilamente si no hay una serie de mecanismos de transparencia y de regulación de corrupción que al final del día no solamente es rendirle cuentas al ciudadano, sino que además también protege a las fuerzas de seguridad, Claro, a los a cuerpos ellos de mismos, seguridad. claro. Claro. Y a nosotros, Claro, a los ciudadanos. porque a lo mejor yo soy una persona, soy un policía que quiere hacer su trabajo y sí cree en el bienestar y en el objetivo de la seguridad y esto, pero igual mi jefe roba o extorsiona. Entonces es una manera también de protegerlos a ellos. Y yo no estoy viendo ningún mecanismo que hable de ¿Cómo eso. viene la reforma? A ver. O sí hay diputados, porque yo sí me gustaría saber. Es decir, ¿Cómo viene? son 12 artículos de la Constitución, el 13, 16, 21 y otros más, de los más importantes, donde se les da todas las facultades a la policía, a la Guardia Nacional, te decía, de investigación y de actuar en todo el territorio, de coordinarse con las fuerzas civiles locales y entonces, pues, ya no temporal, sino permanente. Sí. Y bueno, pues ahorita lo platicábamos también, ¿cómo se van a coordinar? Es muy complicado por su formación castrense el coordinarse con los civiles en los ministerios, en las fiscalías, en los ministerios públicos, con las policías municipales. Y va a ser jerárquicamente mucho más. también, no hay Claro. jerarquía. Va a haber un secretario de Sí, seguridad, absolutamente. seguramente García Harfuch, ¿no? Sí. Pues ¿tú crees que le van a hacer caso? ¿Tú crees que un militar Bueno, que tiene va a ser buena porque relación, un general ¿no? de división le va a hacer caso a un civil? Por supuesto que no. Pues es que hay jerarquías. Claro que no le van a hacer caso, va a ser una descoordinación brutal con la Secretaría de Seguridad Pública, va a ser, pues ahí nada más va a estar de adorno, de A mí no florero. me queda muy claro cuál va a ser. No, pero además, a ver, si no mal recuerdo, diputado, a ver, cuéntenos. Porque eso que está usted diciendo de las jerarquías a mí es preocupante, porque en uno de los agregados de la reforma dice que si tú no eres un equivalente a general de división, ni tienes las características, no puedes ser como nombrado Sí, el los jefe. bandos. Primero, el jefe tiene que ser un general de división. O sea, propuesto sí estarán viendo como propuesto por El de la Guardia. El de la Defensa El de Nacional. la defensa. Pero, Sí, es decir, claro. de la Guardia Nacional, el jefe de la Guardia Nacional será un militar, Será por un supuesto, militar, exacto. con un cargo de general de división propuesto por el secretario de la Defensa y bueno, nombrado por el presidente o por la presidenta de la República. claro, así claro. es. Y de ahí para abajo, todos también con orden militar. No puede haber un civil. Pero- todos tendrán que ser militares con un alto grado y que el Senado los va a ir aprobando. Sí, es que la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Omar García Harfuch va a tener pues otra encomienda, otra responsabilidad. Así es. Que al parecer es de investigación, Claro. no lo sé. Claro, pero también pero la además- policía, la Guardia Nacional también tiene facultades de De investigación. investigación. Claro. Ahí van a, es lo que contraponerse. platico, va a ser ¿No una puede haber descoordinación cooperación? brutal. A lo Pues sí, mejor. pero ¿tú crees que le van a hacer caso los militares con su formación castrense a un civil? Por supuesto que no, va a estar de florero. No, a mí me preocupa. Verán al secretario de Seguridad Pública con las características y el nivel de general de división para poderse hablar de tú a tú.
porque ahí decía con toda claridad, con las características Sí, claro. de un general de división. Lo van a ver como con las características de o lo van a ver como coronel, o de a tiro como... no sé. Sí. O sea, ese es un tema complicado. Claro, es en súper cuestiones de complicado, por eso comunicación. va a ser un florero. El secretario de Seguridad Pública va a ser un florero Bueno, porque... no le veo el perfil a Omar García Harfuch de florero. Sí, ¿no? pero tú le ves a un militar, a un general de división haciéndole caso a un civil, que no sea el presidente de la República. Por supuesto que no. Pues no. En los hechos no va a pasar. O sea, va a ser un choque y una descoordinación brutal. No solamente con el secretario de Seguridad Pública a nivel federal, sino en todas las demás corporaciones. Va a ser un choque enorme, porque además la formación castrense es... Ellos no creen, pues, en el tema civil. Por eso, lo que se proponía desde el 19... es que fuera temporal y que se ayudase a los estatales y a los municipales, que no ha sucedido. Hoy estados Y a dejar una completos están guardia, a la suerte ¿no? de todos. Y dejar, después de esta transición, a una guardia fortalecida civil. Con mando civil, Con así mando es. civil. Así Claro. es. Esa era la intención cosa que no sucedió. original, pues, Que de no va a este gran ocurrir. consenso del 19, que no, ya esto ya no va a ocurrir. Ya. Por eso el término de militarización es correcto. Es totalmente correcto. Sí, se está Sí. acuñando día a día, ¿no? Día a día. Ahora, ¿es ocioso que se hable de esto porque va a pasar y luego va a llegar al Senado y va a pasar? ¿O qué va a hacer la oposición? Yo creo que A ver. nunca es ocioso A ver. el que se diga lo que uno piensa. En una democracia, los contrapesos y las opiniones de la oposición o de alguien que piensa distinto a ti. Por eso se creó ese consenso en el 2019. El presidente propuso una cosa y hubo un consenso donde se escuchó académicos, expertos, los casos internacionales con éxito, en fin. Yo creo que nunca está de más, pero ciertamente hoy la soberbia de Morena, de esa mayoría calificada, no escucha y no ve. Pero nosotros debemos de anunciar que esto va a ser un fracaso, que se lo dijimos, que será un fracaso porque no están cambiando la estrategia fracasada durante estos 6 años de abrazos a los que dan balazos. Será un fracaso y estarán dejando a la suerte indefensos a los ciudadanos, y que nosotros como oposición debemos de marcar de que tenemos propuesta para fortalecer desde todo el sistema penitenciario, la prevención del delito, las capacitaciones, y bueno, pues esto será un fracaso anunciado. Y bueno, después no podemos nosotros decir, se lo dijimos, pero tenemos unas propuestas que queremos después, Sí, porque escuchan. el se los dijimos, pues luego no sirve. Sí, la claro. gente queremos soluciones, ¿no? Quieren paz, la gente de México. Vivir en paz queremos- es un queremos derecho paz. y es una obligación del Estado darnos paz y seguridad, ¿no? No, y Cosa además- que no hemos tenido. Claro, y además con la economía que verdaderamente tan precaria en la que cómo está terminando ese sexenio, a mí me preocupa que no sé, había creo que un porcentaje, no diputado, del Producto Interno Bruto que se estaba yendo creo que era casi un 6% así, que se estaba yendo en cuestiones de crimen organizado. Todo lo que dejamos de ganar y todo lo que es el desgaste económico de este país la corrupción. por las extorsiones a los campesinos, a los agricultores, porque bueno, imposible para muchos poner un negocio simplemente. Es que el seguimiento del que hablaba el diputado muy al principio, dándoles presupuesto a las policías, también era un seguimiento para que fortalecieran sus cuerpos policiales, Claro. que no se hizo a nivel local. Entonces ahora a nivel federal tampoco nos alcanza la Guardia Nacional, Adela, para poder de veras controlar este país Frente a un entero. escenario como el que estamos viviendo Así es muy es un- complicado. En una crisis como la que estamos viendo de seguridad, es la convocatoria, porque es un problema de Estado. La seguridad pública no se puede politizar solamente con una visión partidista, sino esto es un problema de Estado donde confluyen los 3 órdenes de gobierno. Los municipales tienen una responsabilidad, los estatales una responsabilidad y la federación otra responsabilidad. Pero hoy vemos con la Guardia Nacional ya en territorio desde hace 5 años o 6 años prácticamente. Si les preguntas en Michoacán, la extorsión, el cobro de piso, pues yo el he tema del hablado con limón, del ellos, aguacate, el limón, el mango, ¿han podido he hablado con esto? con ellos.
Veamos hoy Sinaloa, veamos hoy Tabasco, veamos Tamaulipas. Mejoró con la presencia solo de la Guardia Nacional. Ahorita lo que comentábamos no solo es la Guardia Nacional. Militarizar a la Guardia Nacional no es la solución. Necesitamos hacer una serie de acciones que va encaminado con las policías municipales, fortalecimiento de las policías municipales y el fortalecimiento de las policías estatales con su capacitación, con presupuesto, con armamento, y eso es lo que no está sucediendo. Se les eliminó totalmente el presupuesto y bueno, pues se dejó a la suerte a los ciudadanos, a los gobiernos. ¿No? Y entonces tienes un presidente municipal que te dice, pues no me toca. La seguridad a mí no como me en Guanajuato, toca, ¿no? En Cotilla, Michoacán, ¿no? Hoy el presidente municipal, que ya fue electo, dijo, ahí se ven. ¿Por qué? Pues porque está en medio de dos grupos del crimen organizado y no tiene garantías un presidente municipal porque no tiene presupuesto. Y ahí es en Michoacán. ¿Dónde está, pues, la Guardia Nacional? La gente, pues, mataron a la alcaldesa hace unos meses también. ¿No? ¿Perdón? Que la gente va con su presidente municipal. Es la autoridad más cercana. Con el gobernador y el gobernador con la federación. Son los tres órdenes de gobierno. Es decir, nosotros no estamos en contra, volvemos a lo mismo, de ese falso debate de no quieren entonces que ayude el ejército. No, sí queremos que ayude el ejército temporalmente a las policías municipales, a las policías estatales, con una estrategia y con presupuesto. Lo que era la idea en el 19 y no se hizo durante 4 años. Absolutamente. ¿Prevén un escenario peor de lo que estamos viviendo en términos de seguridad para la gente? Pues, a ver, yo creo... O depende de los criminales, ¿no? Pues ahí cuando ellos pues quieran. Es que es el... Ya que sus abuelitos los regañen, entonces ya. Pero lo que vemos es eso. Vamos a ir peor. Dijeras, bueno, ya estamos a 15 días del cambio de la banda presidencial. A 15 días. Y está incendiado el país. Está incendiado. Le va a dejar un país López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum, un país incendiado, sumido en la violencia y bueno, dejando al ciudadano en franco estado de indefensión. Roxana, muchas gracias. No, Vamos a seguir muy de cerca la sesión, ¿no? Gracias. Sí, ahí estaremos en un ratito dando la batalla. Próximo lunes en el Senado, Así es. ¿no? Muchas gracias. Gracias, diputado. Al contrario, Muchas gracias.